Bienvenidos al programa, soy Pocho Salcedo, un gusto saludar a nuestros televidentes en Latinoamérica, España y de costa a costa en Estados Unidos continental y Hawái. Gracias por acompañarnos hoy por señal abierta, sistemas de cable o satélite. Aquí en Nueva York estamos listos para decodificar junto a usted las historias que dan forma a nuestro mundo. Estas no son solo las noticias, este es el ADN de las noticias. Esta noche exploramos un cambio sísmico en el poder global. Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido una influencia sin igual como la potencia hegemónica mundial, pero está el inicio de una era nueva. Muchos argumentan que estamos entrando en un mundo multipolar con potencias emergentes como China, India, Rusia y bloques como la Unión Europea y los BRICS desafiando el dominio de Estados Unidos. ¿Cómo se desarrolló esta transición? ¿Cuáles son las señales de un nuevo orden global? ¿O es esto simplemente una realineación estratégica de Estados Unidos que está adaptando su postura geopolítica? Para desentrañar estas preguntas críticas, nos acompaña una experta de talla mundial, Hila Rasool Ayoub. Bienvenida al ADN de las noticias. Gracias, estoy muy feliz de estar aquí. Hila Rasool Ayoub es directora de la Iniciativa de Política Planetaria en New America. Anteriormente, se desempeñó durante más de una década como funcionaria del Servicio Exterior de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, incluyendo el cargo de directora de Participación Global en el Consejo de Seguridad Nacional. Además, fue investigadora en la Vicepresidencia de Integridad del Banco Mundial, donde examinó el fraude y la corrupción en los proyectos financiados. Rasool Ayoub ha trabajado en diversos países como Afganistán, Etiopía, Nepal y Ucrania. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de California, Davis, y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho McGeorge. Bueno, muchas gracias y vamos directamente al lado profundo de la piscina. Le pregunto, ¿qué es la hegemonía en el contexto de las relaciones internacionales? ¿Cómo se adquiere, se mantiene y se pierde? Y si puede una nación recuperarse de su estatus hegemónico una vez que ha decaído. Por favor, sus comentarios. No es una pregunta trivial, pero me alegra estar aquí y ayudar a responderla. Sabes, como potencia hegemónica, Estados Unidos ha disfrutado de ese estatus durante al menos los últimos 80 años, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, Estados Unidos contribuyó a establecer sistemas de multilateralismo, vínculos económicos y comerciales, en los que contribuyó a establecer las condiciones, las reglas de juego y las reglas de interacción, y ha disfrutado de prosperidad porque ha establecido esas condiciones y esas reglas, por cómo el resto del mundo se compromete con Estados Unidos y cómo Estados Unidos, a su vez, gana poder a través de esas relaciones. Lo hemos visto en el ejercicio del poder militar que Estados Unidos ha mantenido, especialmente en los últimos 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, a través de las relaciones que ha desarrollado y las bases que ha mantenido en varios países del mundo, mediante las cuales ejerce un poder militar adicional. Esto se debe al poder económico que ha mantenido Estados Unidos. La mayor parte de la reserva mundial monetaria está en contra del dólar estadounidense, lo que le ha permitido a Estados Unidos usar su poder económico, su fuerza económica, para restringir las actividades de otros mediante sanciones y otros tipos de mecanismos. Y hemos visto que esto se ha reflejado en la gestión global de la deuda estadounidense. Dado que gran parte de la moneda mundial se mantiene en dólares estadounidenses, la deuda estadounidense, al igual que la suya, no ha sido tan perjudicial para Estados Unidos como lo ha sido para otros países. Por lo tanto, Estados Unidos ha disfrutado del sistema en los últimos 80 años, y diría que en los últimos 10 o 15 años solo habíamos presenciado este declive. Pero este declive se aceleró durante la primera administración de Trump. Pero aunque el mundo aún sentía que Estados Unidos era un país en el que se podía confiar, quizás menos, pero ahora en esta segunda administración de Trump,
Muchos otros países, antiguos aliados, socios y otros, ven cada vez más a Estados Unidos como un socio poco confiable y están empezando a buscar asociaciones y alianzas que no incluyan a Estados Unidos. Y como resultado, con el tiempo, esto ha ido reduciendo el papel de Estados Unidos como líder en el orden global. Entonces, ¿está la hegemonía estadounidense menguando, evolucionando o al parecer adaptándose? ¿Y cómo vemos que esto sucede en tiempo real y en el mundo real? Bueno, seamos claros, Estados Unidos sigue siendo una potencia global dominante, aún posee capacidades militares inigualables, aún mantiene su estatus de moneda de reserva y todavía cuenta con una vasta infraestructura tecnológica que el resto del mundo utiliza y de la que depende. Pero lo que estamos viendo ahora mismo no es solo que Estados Unidos se está distanciando del resto del mundo, sino que el resto del mundo comienza a distanciarse lentamente de Washington. Y esto supone un profundo cambio respecto a la dinámica posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el liderazgo estadounidense se consideraba indispensable. Estados Unidos era, tú sabes, el policía del mundo que controlaba las acciones de otros. Pero ahora mismo lo que estamos viendo es una disociación, un alejamiento de la dependencia de Estados Unidos en la creación de estructuras paralelas. Y aunque todavía no estamos, diría, en el momento multipolar completo, donde el poder está más disperso, más aún estamos acercándonos. Tenemos a China y Rusia que están cediendo espacio al poder global, pero también estamos viendo otras potencias intermedias, emergentes, como Brasil, Sudáfrica, India, Indonesia y otras, que están empezando a definir sus propios términos a cómo se ve la agenda global. Así que, si bien no estamos del todo en el momento en que Estados Unidos ya no es una potencia hegemónica, nos estamos moviendo rápidamente hacia eso. Y lo que resulte del otro lado, creo que aún está por verse. Bueno, el poder en general tiene diferentes formas. Una de ellas es el poder duro. ¿Cómo se lo ejerce por las naciones y las organizaciones? ¿Cuáles son esos ejemplos de poder duro? Bueno, creo que lo vimos hace muy poco. El ejército estadounidense sigue siendo el más poderoso del planeta y, como saben, recientemente en Irán, los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones iraníes demostraron la disposición y la capacidad de Washington para actuar unilateralmente, pero como mencioné antes, estas acciones serán cada vez más difíciles de coordinar y sostener. Si bien Estados Unidos aún cuenta con el ejército más grande y el más poderoso, gran parte de ese poderío depende de alianzas y aliados en todo el mundo. Pero en cambio, también estamos viendo el debilitamiento de ese poderío militar a nivel nacional. Y gran parte de la infraestructura militar estadounidense ahora se utiliza para aplicar las políticas migratorias de esta administración. Y esto reduce la capacidad de esa misma infraestructura militar para ejercer ese poder a nivel global. También debemos tener en cuenta que muchas operaciones militares dependen de rutas logísticas a través de Bélgica y Alemania, bases aéreas en Japón y Filipinas y otros permisos de sobrevuelo de otros aliados clave. Entonces, si empezamos a alejarnos de esas relaciones, ¿qué implicaciones tendrá para nuestra capacidad de ejercer ese poder duro a nivel global? Bueno, gracias. Podemos identificar fácilmente el poder blando desde la perspectiva estadounidense, la cultura estadounidense, jeans, Hollywood, etcétera. ¿Cómo proyectan otros países su poder blando? ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Creo que también es importante saber que, además del uso que Estados Unidos hace de su cultura como poder blando,
Ayer mismo presenciamos el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que era la herramienta estadounidense para ejercer poder blando mediante la ayuda al desarrollo. Y entonces, esto se materializó en forma de vacunas, ayuda alimentaria y en muchas economías en desarrollo. Y también se manifestó en la protección de activistas de derechos humanos en varios países que enfrentan regímenes autocráticos. Programas educativos, programas del sector privado para impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y otros tipos de socios comerciales en países en desarrollo. Pero con la disolución de esa agencia clave para distribuir la ayuda al desarrollo, vimos una importante disminución del poder blando y donde hemos visto a otros países y otras potencias emergentes intentando intervenir es en esas áreas clave. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China es un ejemplo clave del ejercicio del poder blando de China en todo el mundo mediante la construcción de infraestructura que, al menos a primera vista, no está vinculada a otros aspectos como lo era la ayuda al desarrollo estadounidense. Entonces, estamos viendo que esto se ha desarrollado a gran escala y que otros países están tomando la iniciativa en esos espacios. Otra forma en que Estados Unidos ejercía su poder blando era a través de la diplomacia y de numerosas plataformas multilaterales como las Naciones Unidas, que Estados Unidos ayudó a crear, y cada vez más en numerosos foros climáticos globales, como la Conferencia de las Partes COP30, que se celebrará en Brasil este año. Estados Unidos siempre ha sido, junto con la Unión Europea y otros, un líder en estos espacios, pero con un repliegue casi exagerado en esos espacios. Vemos que países como China, Brasil y Sudáfrica dicen: podemos asumir el liderazgo en estos espacios, podemos ser aquellos en los que muchos otros países, especialmente los del sur global, puedan confiar. Especialmente en el ámbito climático, China exporta cada vez más tecnologías limpias, paneles solares y similares, de una manera en la que Estados Unidos no está avanzando. Bueno, y por ahí también el llamado poder agudo que ha salido a luz y es cada vez más eficaz en un mundo fragmentado, pero no solo es ejercido por los estados, sino también por actores independientes. Cuéntenos un poco sobre el llamado poder agudo. Entonces, donde vemos un poder agudo lo peor es la desinformación generada por inteligencia artificial en las elecciones y la manipulación cibernética en varios países. El poder agudo son las herramientas tecnológicas que utilizan los países o las empresas tecnológicas, los propios gigantes, para moldear la forma en que se formulan las políticas, tanto a nivel nacional como global. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la respuesta de Estados Unidos ha sido más reactiva que generativa, así que la forma en que Estados Unidos ha estado respondiendo al poder agudo de otros países es a través de prohibiciones y herramientas defensivas, como vimos esto en la reciente prohibición y luego la retirada de la prohibición de TikTok. Pero realmente no estamos viendo a Estados Unidos intensificar para ayudar a regular estos espacios o para crear normas globales o cómo pensamos sobre la gobernanza de estas herramientas. Al contrario, estamos viendo otros países que han nacionalizado la tecnología, y estoy pensando principalmente en China, ocupando ese espacio. Pero también vemos que gigantes tecnológicos como Google, Meta, X y otros asumen roles de liderazgo en la distribución de la tecnología, como es regulada o en muchos casos no regulada. Así que esta dinámica ha creado una asimetría. Observamos que los estados autoritarios construyen influencia
mediante la manipulación de estas tecnologías, mientras que las democracias liberales enfrentan dificultades. Y en su lucha, las propias corporaciones están tomando la iniciativa y estableciendo las reglas del juego. Haremos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y volvemos con Hila Rasul Ayub. Nos acompaña desde Washington, Distrito Federal. Hila, ¿está Estados Unidos perdiendo su capacidad para moldear las reglas globales? ¿O se está adaptando realmente a un modelo de liderazgo compartido? ¿Cómo podrán organizaciones e instituciones como el G20 o las Naciones Unidas desarrollar un modelo compartido? Curiosamente, Estados Unidos no solo está perdiendo influencia, sino que está cediendo su influencia, lo cual es un hecho extraño, porque estos son foros, como mencionabas, la ONU, el G20, entre otros, donde Estados Unidos ha ocupado una posición de liderazgo, donde ha podido influir en la creación de normas y en la agenda, las respectivas agendas de estas plataformas. Pero con la retirada explícita de Estados Unidos, otros tienen que esforzarse para determinar quién asume el liderazgo. ¿Será un líder único o se distribuirá entre varios otros líderes? Estos son solo ejemplos de la retirada explícita de Estados Unidos. Es decir, hemos hablado de la reducción de la financiación a los organismos y agencias de la ONU. Desde el primer día de ambas administraciones Trump, esta retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París, que es el acuerdo climático global para mantener las emisiones globales por debajo de cierto umbral, para mantener la temperatura mundial por debajo de cierto límite. Y bueno, justo este año, la administración anunció que no participaría de forma sólida en el G20, el grupo de los 20 que reúne a 20 de las economías más fuertes del mundo, entre ellas Rusia, China, India, Turquía, Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos y varios países europeos, para establecer las normas y la agenda de la economía global. Entonces, si Estados Unidos no participa, ¿quién lo hará? Y se habla mucho de la desintegración de los sistemas multilaterales, principalmente de las Naciones Unidas, entre otros. Y la mayoría considera que estas instituciones no son aptas para su propósito, incapaces de estar a la altura del momento. Pero yo diría que este es precisamente el momento en que necesitamos el multilateralismo de una manera que no hemos necesitado en mucho tiempo. Y creo que la COVID nos mostró que necesitamos estas plataformas y estos foros para la cooperación global, porque nos estamos enfrentando a desafíos planetarios, múltiples crisis que requieren una coordinación que no puede darse de forma aislada. Y creo que muchos otros países reconocen la necesidad del multilateralismo, especialmente los países del sur global y otros países emergentes, así como los de la Unión Europea. Y ahora mismo estamos en un momento en el que todos intentan averiguar qué pasa después. No creo que veamos a todos alineándose claramente con China o con Rusia. Existen numerosos desafíos ahí. Lo que probablemente veremos es una cierta fragmentación en cuanto a quién lidera dónde y en qué tipo de temas. En cuanto al tema climático que mencioné antes, China es un gran exportador de tecnologías limpias y similares. Por lo tanto, existe la expectativa de que China asuma un papel protagónico en ese ámbito. En cierto modo, lo ha hecho, pero China nunca lo hará.
y no ha mostrado ningún interés en asumir un liderazgo como lo ha hecho Estados Unidos en el pasado. Entonces es probable que veamos un modelo diferente de liderazgo en estos foros. Creo que Brasil y Sudáfrica e India, en particular, han mostrado mayor interés en ejercer liderazgo, pero creo que tendrá que hacerse de forma coordinada, ya que no pueden hacerlo solos. Por tanto, podría darse una mayor cooperación sur-sur y liderazgo en temas como el clima, el desarrollo de ciertas economías, el comercio y la creación de posibles monedas alternativas para protegerse de la variabilidad de las divisas estadounidenses. Así que lo que creo que pasará es que se producirá un modelo diferente de liderazgo disperso. Quizás esto sea multipolaridad, quizás no, pero no creo que vayamos a ver surgir un hegemón singular a partir de este momento. ¿Pero es eso algo bueno? Una sola potencia hegemónica es esencial para la estabilidad y el progreso rápido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que depende de a quién le preguntes, ¿verdad? Creo que en varias economías emergentes en particular existe el deseo de distanciarse de esa hegemonía única. Tuvimos ese momento postcolonial donde surgió esa oportunidad, pero en cierto modo se desmoronó con Estados Unidos aferrándose a ese título. Así que creo que muchos países están viendo esto como una segunda oportunidad, un momento para reclamar su espacio en el escenario global, para tener una posición más equitativa y una mayor toma de decisiones a nivel global. Así que desde su perspectiva, creo que es algo positivo, pero desde la perspectiva de Estados Unidos probablemente no lo sea, por lo que resulta desconcertante para muchos expertos y otros responsables políticos que llevan tanto tiempo trabajando y reflexionando sobre este tema, ¿por qué estamos entregando este manto que hemos conservado y que nos ha beneficiado? Y entonces, depende de lo que suceda en los próximos 4 años, pero creo que en particular para Estados Unidos no será de mucha ayuda. Creo que otro potencial, si se me permite llamarlo un perdedor en este escenario, es una gran cantidad de los países de la Unión Europea que se han beneficiado de sus alianzas y su alianza con Estados Unidos como potencia hegemónica. Por lo tanto, también están replanteándose cómo seguir siendo protagonistas en este espacio, sin este líder tan fuerte que allanó el camino y que ellos podrían seguir. Creo que otro potencial, no sé si lo consideraría necesariamente ganador o perdedor, pero un actor que necesita destacar en el escenario global son las localidades, especialmente las de Estados Unidos. Así que incluso si los gobiernos nacionales no están dispuestos a asumir el liderazgo de ciertas agendas, creo que es imperativo que muchos gobiernos subnacionales, ciudades y estados digan, tenemos que actuar. Queremos participar en la toma de decisiones global, como nunca antes. Así que, sin duda, hay una oportunidad ahí. ¿A qué tendencia o tendencias deberíamos prestar atención como ciudadanos comunes para comprender qué está pasando? ¿Cuáles recomendaría que sean esos temas claves en los que deberíamos centrarnos? Creo que lo más obvio es el impacto de los aranceles en muchas personas, en sus bolsillos, y cómo eso afecta a las cadenas de suministro y cómo lo vemos reflejado en nuestras facturas de supermercado y de energía, en cómo recibimos energía y en qué tipo de energía podemos participar. Ese es el impacto más evidente. Creo que el otro es quizá un poco menos obvio, pero como ya mencionaste antes, el poder blando no se trata solo de la exportación de Michael Jackson en los 80, lo que le dio a
Estados Unidos mayor popularidad entre otros países, sino que también de esos lazos académicos y culturales que se habían incubado durante tanto tiempo y que no vamos a ver. Es decir, debido a nuestros propios cambios en la política nacional y las políticas de inmigración, estamos viendo cómo esos lazos de investigación académica que han sido el origen de tanta innovación tecnológica están llegando a su fin casi abruptamente. Lo que esto significará en el futuro aún está por verse, pero creo que tendrá muchas consecuencias negativas para la innovación y los vínculos entre los ciudadanos de todo el mundo. Lleva mucho tiempo observando las relaciones y la política internacional. Se especializa en eso. ¿Qué le hubiera gustado saber al principio de su trayectoria académica y como analista y que ahora sabe y que le habría facilitado mucho su carrera y su perspectiva? Nada está escrito en piedra. Sabes, me embarqué en este viaje durante la época de la teoría de la Tierra plana de Thomas Friedman, donde Estados Unidos era la potencia hegemónica y ejercíamos poder militar en todo el mundo. Cuando comencé este viaje, no pensé que este sería el momento en el que nos encontraríamos. Y entonces, aún se siente que todos están desprevenidos para este momento, pero también existe una oportunidad ahora para el bien común que debemos aprovechar. Por eso creo que gran parte de ella dependerá de alianzas más allá de las que consideramos tradicionales, como mencioné antes. Quizás a través de los gobiernos subnacionales y quizás a través de la sociedad civil, pero realmente necesitamos pensar más allá de los parámetros tradicionales de las alianzas globales. Bueno, muchas gracias por compartir sus opiniones y su experiencia. Esperamos contar con su presencia en el programa en un futuro cercano. Este es un tema en constante evolución y aún no se ha escrito el último capítulo. Quizás estemos al principio del progreso. Estaré muy feliz de reunirme contigo y espero continuar la conversación. Gracias.